Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento. ¿Estamos en la antesala de una guerra comercial mundial? ¿Provocará una crisis global los aranceles del presidente Donald Trump a México, Canadá y China, los principales socios comerciales de Estados Unidos? ¿O todo esto es un show político de Trump para consumo interno en Estados Unidos? O sea, un despliegue de machismo comercial, si queremos llamarlo así, que no va a pasar a mayores. Como ustedes saben, Trump anunció aranceles aduaneros del 25% a los productos de México y Canadá y del 10% a China, aunque después postergó por 30 días la implementación de estas tarifas a México y Canadá. Y China anunció medidas comerciales retaliatorias contra productos de Estados Unidos. El diario conservador The Wall Street Journal dijo en un editorial que esta es la guerra comercial más tonta de la historia. Cierro comillas. Porque muchos economistas temen que los aranceles de Trump y las medidas retaliatorias de China y potencialmente México y Canadá pueden producir una espiral descendiente del comercio mundial. O sea, que podría pasar en el peor de los casos lo que pasó durante la Gran Depresión de 1930. Lo que pasó entonces fue que el presidente de Estados Unidos de esa época, Herbert Hoover, firmó una ley conocida como la Ley Smoot-Hawley, que imponía aranceles a productos de otros países. Y los otros países, como están amenazando ahora, tomaron medidas retaliatorias contra los productos de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Bueno, se desplomó el comercio mundial. Y eso hizo que se agravara muchísimo más la enorme crisis que hoy se conoce como la Gran Depresión de los años 30. ¿Va a pasar lo mismo esta vez o todo esto es un teatro político? Hoy vamos a hablar de todo esto con un conocido economista internacional de la Universidad de Georgetown, con un analista del Centro de Estudios Heritage Foundation que apoya las políticas de Trump y con un ex secretario de Economía de México que fue el jefe del equipo negociador de México con Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump. O sea, conoce muy bien las tácticas negociadoras o las maneras de negociar de Trump. Empecemos con el profesor Marcelo Yugale, ex alto funcionario del Banco Mundial y profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Washington. Profesor Yugale, gracias por estar con nosotros. Bueno, la Casa Blanca dijo en un comunicado de prensa que los aranceles anunciados y después suspendidos temporalmente por Trump, abro comillas, fortalecen la economía, aumentan los salarios y crean empleos en Estados Unidos. Cierro comillas. ¿Por qué usted y tantos otros economistas creen que esto no es así, que estos aranceles no son tan beneficiosos como los pinta Trump? Andrés, las tarifas como medida de política económica no solucionan nada y causan muchos problemas muy serios. No sé qué tendrán en mente en la Casa Blanca cuando proponen esta idea,
pero claramente la gran mayoría, yo te diría más del 99% de los economistas del mundo te dirían lo mismo, tanto economistas de derecha, de izquierda, republicanos, democráticos. Esto no es ideología, esto es técnica. Por lo pronto, los aranceles, las tarifas a las importaciones aumentan los precios. Es indudable que así sea. Uno puede construir un caso específico de un solo comprador con un mercado que vende oligopolísticamente y tiene rentas excesivas. Esos mercados ya no existen. Justamente la globalización hizo que todo lo que se produce y se vende en Estados Unidos sea al mínimo precio posible. Al ponerle la tarifa, no hay otra manera de venderlo aquí que el importador trasladando ese costo al consumidor. Entonces, causa un aumento de precios, no hay ninguna duda. No crea más empleo. Y ahí está también la otra novedad. Yo creo que destruye empleo. ¿Por qué? No crea más porque esta economía ya está en pleno empleo. Estados Unidos no tiene suficientes trabajadores. La tasa de desempleo que se ha citado últimamente es del 4,1. Esa tasa es muy baja, es de las más bajas que hemos tenido en mucho tiempo. Encontrar trabajadores es un problema en todos los sectores. Poner a esos trabajadores a hacer trabajos de menor habilidad, con menor paga, realmente reduce los trabajadores disponibles para hacer cosas que tienen más valor. O sea, el empleo en total no va a crecer, se va a desplazar a lugares donde tiene menos valor, si es que se desplaza. Tercero, esto aumenta la pobreza, porque lo que compra hoy la clase media, la clase menos pudiente, que es por lo general cosas importadas más baratas, desde los alimentos hasta los juguetes, de los juguetes a los automóviles, los electrónicos, ese consumo se hace más caro. Tu ingreso personal te permite comprar menos una vez que los precios subieron en su nivel. Cuarto, esto va a fomentar más inmigración indocumentada, no menos. ¿Por qué? Porque en el momento que se desarmen, si es que se desarmasen, las maquilas en México, para traerlas a Estados Unidos en esa concepción que las tarifas podrían lograr eso, esas personas que trabajan en la maquila, su único incentivo va a ser cruzar la frontera como sea, para trabajar ahora en la maquila instalada en el sur de Estados Unidos, si así fuese. Y finalmente, esto debilita la posición geoestratégica del que pone las tarifas. No hay duda de eso, ¿no? Y por un lado, porque hay competidores. Uno piensa, China va a buscar hacer ahora cadenas de valor con México y demás. Pero más allá de los competidores, el hecho de que uno se desasocie del vecino, tanto cercano en la frontera o más allá, digamos, en Sudamérica, hace que los políticos de esos países no confíen en la asociación con los Estados Unidos. Y digan, miren, no me voy a parar en el Congreso a proponer una asociación comercial profunda con Estados Unidos después de lo que le pasó a Colombia o de lo que parece haberle pasado a México, que está en suspensión. Esa misma suspensión es la palabra clave aquí, ¿no? Porque diría, fíjese que mañana puede cambiar. Pero si todo esto es tan así, ¿por qué lo hace Trump? O sea, si todos los economistas están diciendo que esto es malo, que estos aranceles son un disparate, hasta el diario conservador de Wall Street Journal, el Financial Times están diciendo eso, ¿por qué lo hace Trump? Yo escuché tres razones y la verdad ninguna es muy buena. Una es que va a traer prosperidad, una época dorada, ¿no? Y yo creo que el objetivo de una época dorada no es malo, pero ese no es el mecanismo. Esto va a traer más retraso, más pobreza, menos productividad, menos valor en el Producto Bruto Interno Americano. Así que esa razón yo creo que ya es fácil descartarla. Y de vuelta no es un tema ideológico, es puramente técnico. La segunda razón que escuché es que esto es una pelea contra el fentanilo y la inmigración indocumentada. No conozco los temas técnicos de ninguna de las dos, pero sí estoy seguro que el haber amenazado con tarifas que destruirían empleo en los países que tienen que ayudar con el fentanilo y la inmigración indocumentada va a sacarle respaldo político a cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos. Y lo tercero que la verdad es llamativo es esta idea que la razón por la cual se anunciaron las tarifas y se impusieron las tarifas
es para ablandar la posición negociadora de la contraparte, ¿no? Primero pego y después hablo. Eso yo creo que funciona muy bien en los conflictos bélicos, donde uno quiere ser primero en agredir. En los conflictos comerciales es una bala disparada hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque el imponer primero el dolor, ¿no? Sacarles empleo a México, desestabilizar su economía en Canadá, eso lo único que logra es que los políticos con los que uno está negociando pierdan apoyo doméstico, donde la oposición se para y diga, ¿por qué pierde apoyo si mañana nos cambian de vuelta, ¿no? ¿Por qué vamos a ir a ser socios de alguien que no nos trata bien? ¿Por qué no le hacemos lo mismo a ellos? Despierta unos nacionalismos muy complejos que hacen que la contraparte con la que uno negocia no pueda comprometerse a un buen trato. Imagínate, todos estos tratos comerciales pasan por congresos, tienen que ser ratificados por los congresos. Hoy pasar un nuevo tratado comercial con Estados Unidos por un congreso, yo diría en Sudamérica, pero en el mundo en general, sería muy difícil. Ratificarlo sería muy difícil. Pero la vocera de prensa de Trump alardea que le doblamos las piernas a México y Canadá, cierro comillas. ¿No está logrando Trump vender la idea de que ganó, de que está obteniendo triunfos políticos? Yo creo que con su base política ha tenido ganancia. Dice, mire lo que hice, ¿no? En 24 horas este presidente cambió de opinión con respecto a lo que venía haciendo en Sudamérica. Eh, sí, yo creo que eso es posible, que haya ganancia política en ese sector, ¿no? Ahora, hay una tremenda pérdida geoestratégica para el país y el único ganador de esto realmente es China. Eh, ¿Cómo se le dice ahora a Perú que el puerto de Chancay fue un error? Al contrario, Perú esa noche debe haber dicho, menos mal que diversificamos nuestras fuentes de asociación comercial y geoestratégica. Esa lección no se desaprende, la han visto todos. Yo creo que estas tres razones que nos dieron, prosperidad, fentanilo y migración, y movimientos tácticos geniales de pegar primero y hablar después, me parece que ninguna de las tres razones se sostiene. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos analizando el impacto regional y mundial de las medidas arancelarias anunciadas y amenazadas por el presidente Trump. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el impacto regional y mundial que va a tener el anuncio, que podría tener el anuncio de Trump de que le impondrá aranceles aduaneros del 25% a los productos de México y Canadá y del 10% a China. En el caso de México y Canadá, Trump postergó la implementación de estas medidas por 30 días, pero México y Canadá siguen teniendo la espada de Damocles sobre sus cabezas. Muchos economistas temen que los aranceles de Trump y las medidas retaliatorias de estos países, de los principales socios comerciales de Estados Unidos, podrían producir una caída del comercio mundial que podría llevar a una recesión global. Estamos hablando con el profesor Marcelo Yugale, ex alto funcionario del Banco Mundial y profesor de Economía Internacional en la Universidad de Georgetown, en Washington. Profesor Yugale, ¿qué impacto van a tener estos aranceles en México si se llegan a implementar a principios de marzo? Porque México depende del mercado de Estados Unidos para más del 80%, quizás el 83% de sus exportaciones. Yo creo que si se aplica, le va a restar al Producto Bruto Interno de México entre 2, 3, tal vez 4% por año. O sea, no es al crecimiento, sino al valor de todo lo que produce México, ¿no? Lo pierde. De hecho, el primer año eso se traduce en una recesión muy fuerte, porque México tampoco estaba creciendo muy fuerte. Sacarle eso encima daría una recesión, desestabilizaría la economía. Creo también que el problema, más allá de suspender o poner en la congeladora las tarifas, no soluciona el problema de la pérdida de crecimiento de México como consecuencia de este ejercicio de las últimas semanas de amenazar con poner aranceles. ¿Por qué no lo soluciona? Porque los inversores de ahora en más, sobre todo los americanos, que estén pensando
en invertir en México para ser parte de una cadena de valor, mandar un insumo a que se produzca en México, pararse en un directorio corporativo americano y pedir que le aprueben a uno un proyecto de mandar la producción de un cierto componente a México. Eso hoy sería imposible. Uno perdería el trabajo oficial de préstamos o oficial de proyectos, ¿no? Porque el directorio diría que ustedes no leen los diarios. Lo que está detrás de esto es que las reglas de juego se han vuelto volátiles. Y yo no sé cómo este presidente va a poder corregir ese problema. Porque la regla de juego es lo que él dice que es. Y eso como querer jugar un partido de fútbol donde uno también quiere ser el referí. Es muy difícil que alguien quiera jugar con uno. Entonces, me parece que el daño profundo no va a ser este 2, 3, 4% de pérdida de valor del Producto Bruto, porque seguramente se encuentra una salida a esto. El daño permanente es en la concepción de los inversores reales, no los financieros, los reales, los que van a hacer una fábrica en México. Ellos van a pensarlo muchas veces bajo esta presidencia, ¿no? Porque mañana a la mañana pasa otra cosa en México y lo primero que escuchamos es tarifas. ¿Y el resto de América Latina, cómo le impacta esto? Por ejemplo, el caso de Argentina. O sea, en medio de todo esto, el presidente Milei quiere hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos aprovechando su buena relación con Trump. ¿Es posible eso? Yo creo que igual tendría que intentarlo. Uno tiene que seguir bailando la música, pero no habría que poner todos los huevos en la misma canasta. Yo creo que Argentina tendría que continuar, sí, al contrario. Si Mercosur quiere hacer un tratado de libre comercio, como se había propuesto allá por los 2000, ¿no? El presidente George W. Bush había ya propuesto hacer un mercado único de todas las Américas. Sí, adelante, fantástico. Pero atarse exclusivamente a Estados Unidos, yo creo que por un tiempo largo va a ser difícil. Se rompió la confianza, ¿no? El matrimonio ya tiene muchas infidelidades, muchas partes completamente aleatorias, al azar, donde uno no sabe cómo se va a comportar la esposa o el esposo. Entonces ya no sé si uno se quiere asociar tan cercanamente, ¿no? Trump cita muchas veces al presidente McKinley de Estados Unidos. Dice que al final del siglo XIX, a principios del siglo XX, las tarifas de Estados Unidos eran altísimas y la economía de Estados Unidos floreció. ¿Cuál es su respuesta a ese argumento? Hay evidencia, hay ya investigación que muestra que en ese periodo, estamos hablando al final del siglo XIX, 1880, hacia la Primera Guerra Mundial, 1914, más o menos por ahí, la economía americana crecía muy rápido. Y sí tenía tarifas, pero la verdad es que creció a pesar de las tarifas. Y la razón por la cual creció es porque estaba acumulando capital humano cada día. Estos son los momentos de las grandes inmigraciones en Estados Unidos. Y también venía capital financiero, cuando Estados Unidos empieza a reemplazar a Londres como el centro financiero mundial, Wall Street empieza, digamos. Entonces, le habría agregado tanto factor de la producción, hizo que sí, la producción creciera muchísimo, a pesar de las tarifas. Entonces, yo creo que esa asociación entre, sí, en este periodo, allá por el final del siglo XIX, había crecimiento y había tarifas, es espuria. Eso no es causación, eso es correlación. Finalmente, profesor Vivale, algunos economistas sugieren que todo esto pueda llevar a una guerra comercial mundial y que eso lleve a un colapso de la economía mundial y quizás hasta una depresión económica mundial. Algo como lo que pasó en la depresión mundial de 1930, que se agravó cuando Estados Unidos impuso aranceles aduaneros al resto del mundo. ¿Es posible eso o es una especulación un poquito exagerada? Hoy, con la información que tenemos, yo creo que es exagerada. ¿Por qué? Porque todavía quedan mentes sanas en el resto del planeta, ¿no? Los países saben que dependen de poder alinearse y juntarse a cadenas de valor. Países emergentes fuertes, ¿no? Los Brasil, Polonia, Indonesia, India, imagínate, y la China misma. Ellos saben que fuera de cadenas de valor no tienen futuro. O sea que todos saben que les conviene el comercio abierto, les conviene dialogar,
Les conviene tener reglas claras, porque si no, no los van a invitar a la cadena de valor. Profesor Yugale, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el hombre que dirigió las negociaciones comerciales de México con Estados Unidos durante el primer gobierno de Trump. O sea, son las personas que mejor conoce la forma de negociar de Trump. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el impacto que va a tener la decisión del presidente Trump de imponerle aranceles del 25% a los productos de México y Canadá y del 10% a China. Bueno, como ustedes saben, en el caso de México y Canadá, Trump postergó la implementación de estos aranceles por 30 días, pero eso no ha logrado disipar los temores de que Trump cumpla su amenaza y provoque un descalabro del comercio mundial. Tenemos con nosotros a Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía de México. Es uno de los hombres que mejor conocen las estrategias de negociación de Trump, porque él fue el jefe del equipo negociador comercial de México con Estados Unidos durante el gobierno de Trump cuando se renegoció el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Profesor Guajardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, Trump está festejando la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de enviar 10.000 tropas adicionales a la frontera. Lo está festejando como un gran triunfo de Estados Unidos. Otros dicen que no fue tan así, que que Claudia Sheinbaum ya había enviado tropas a la frontera anteriormente y que lo que hizo fue hacer lo que ya había hecho antes. ¿Fue un triunfo de Estados Unidos o no? Mira, realmente lo que podemos ver es que él define sus triunfos y los cataloga, ¿no? Yo te pregunto, para tapar el fentanilo, poner 10.000 guardias en la frontera con un producto que en una pequeña proporción del precursor puedes elaborar, no sé, 50.000 pastillas. ¿Qué es lo más efectivo? Más bien, lo efectivo debería ser un proceso para desmantelar el crimen organizado, eliminar los laboratorios y eliminar el lavado de dinero. Yo creo que el presidente Trump, él caracteriza la manera como quiere posicionar sus triunfos. Para la presidenta Sheinbaum, pues obviamente es una salida temporal, porque lamentablemente hablan de posponer la decisión un mes, de acuerdo a los avances. Y eso, pues tú lo sabes bien, ¿no? Como decía Churchill, ¿no? Es muy difícil negociar que el león no te coma cuando tu cabeza está en su quijada, ¿no? Entonces, pues, tú no te sientes a negociar con alguien quien de entrada pone la pistola arancelaria en la mesa, ¿no? Pero ella lo ha hecho. Bueno, la presidenta describe que parte de la conversación fue que se armará una mesa para migración, fentanilo y otra mesa para economía. Y lo que el presidente Trump logra, su logro él ya ganó. ¿Y por qué? Porque en su manera de conceptualizar las cosas, a él le interesa generar incertidumbre para invertir en México, porque él quiere que las próximas plantas, de acuerdo a su visión, se abran en Estados Unidos. Entonces, si él mantiene el sistema de América del Norte contaminado con esta incertidumbre para los inversionistas que pensaban poner plantas en Canadá o en México, pues obviamente él ya gana manteniendo este proceso totalmente incierto. Pero al mismo tiempo, Trump no está contradiciendo su propia meta, su propio propósito de reducir la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo, porque si la economía de México se contrae, se desploma como producto de estos aranceles, va a aumentar el desempleo, va a aumentar la pobreza y va a aumentar la migración, ¿o no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es totalmente cierto. Mira, yo te diría que el presidente Trump, a fin del día, no creo que no sepa que una medida arancelaria le impacta a su propio sistema. O sea, le pega a Ford, le pega las plantas más eficientes de Ford Motor Company las tiene en México. Y eso es lo que le permite competir con otras armadoras en el mundo. Entonces, él creo que tiene eso claro. Pero por otra parte, este concepto que logra avanzar en materia de crimen organizado y en materia de migración
debe, debería tener una mejor visión estratégica. O sea, el mandar tropas de la Guardia Nacional a cuidar la frontera norte no necesariamente se va a traducir en avances en los problemas que estamos enfrentando. Y yo creo que debemos de articular un sistema de seguridad de América del Norte que nos permita combatir el enemigo más grande para la soberanía, que es el crimen organizado. Y eso es lo que a veces me preocupa, que el presidente Trump no le pone profundidad a su política pública para lograr sus objetivos. ¿Este efecto de incertidumbre ya está teniendo impacto en la economía mexicana? Totalmente. Yo soy miembro del consejo de diferentes empresas y no puedo decirte el nombre, pero en una de ellas los ejecutivos están poniendo el anuncio de una nueva planta para producir en México, y no lo van a hacer hasta que no les quede claro cuál es el horizonte de mediano plazo. ¿Qué impacto va a tener todo esto sobre el crecimiento económico de México? Sin duda, de un crecimiento que ya viene muy tocado, o sea, muy débil, prácticamente el último trimestre, de acuerdo a la información disponible, ya hay una total desaceleración de la economía. Esto, pues, es una puntilla que nos llevaría a un estancamiento muy fuerte de la economía mexicana. O sea, es el enemigo del empresariado y de la economía es la incertidumbre. Entonces, pues claramente tiene un efecto negativo. ¿En cuánto podría disminuir el crecimiento económico de México este año? Mira, hubo varias estimaciones, inclusive considerando la posibilidad de aranceles, y pues había algunos que hablaban de hasta 2 puntos de crecimiento, algunos de 1,4, pero yo creo que si estábamos en el horizonte de un crecimiento que no rebasaba el 2 en las estimaciones originales del programa económico que se presentó al Congreso, bien pudiéramos hablar de una economía estancada, con cero crecimiento. Entonces, si Trump implementa esta decisión de imponer aranceles del 25% a México, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de México? Hay un plan B que la presidenta de manera sensata lo dejó pendiente hasta después de esta llamada y quedó en suspenso, donde prácticamente habría una respuesta arancelaria, muy similar a la que me tocó a mí imponer cuando nos quitaron la excepción de los aranceles de acero y aluminio, donde vas por distritos republicanos muy específicos con productos que le pegan a congresistas y senadores con influencia en la Casa Blanca para poder tener, o sea, lo sabemos, o sea, a nivel macro, pues es mucho más fuerte el impacto sobre nosotros, pero podemos ejercer una presión política importante, pegándole a la carne de puerco, a la fructuosa, al corn, básicamente al Corn Belt, a las manzanas rojas de Seattle, Washington, al pollo, o sea, hay una serie de artículos con puntería muy específica que sí genera molestia en electores tradicionalmente republicanos. Pero, ¿tú crees que va a haber una guerra comercial o todo esto es un show mediático de Trump para consumo interno de Estados Unidos para poder decir, aunque no sea totalmente cierto, que le gané a Colombia, le gané a México, le gané a Canadá, soy un genio? El presidente Trump es el personaje más disruptivo, pero a la vez más predecible. Entonces, esa combinación nos dice que los aranceles seguirán siendo una amenaza permanente y va a contaminar el sistema con mínimo 3 años de incertidumbre. ¿Por qué digo 3 y no 4? Porque también tiene una visión de su legado y un esquema egocéntrico que probablemente lo induzca hacia el cierre de su proceso de dejar plasmada su huella en lo que él llamará todavía el mejor tratado de todos los tiempos, o sea, el que ya hizo y el que él piensa modificar, ¿no? Y es ahí donde el gobierno mexicano tiene que tener mucho cuidado. Finalmente, Ildefonso Guajardo, en el tema de los aranceles para supuestamente frenar el tráfico de fentanilo, ¿van a servir de algo? Porque hay datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos que el 87% de los traficantes de fentanilo sentenciados en el 2023 no son migrantes que cruzan la frontera, son estadounidenses. Esa es la que yo he leído, que utilizan, como le llaman tradicionalmente, de burros, o sea, de cargamento, a nacionales no mexicanos, que aparentemente les facilita más la transportación.
Por eso tenemos que darnos cuenta que el problema es más profundo que simplemente, y tú lo sabes, si se cierra la oferta mexicana, alguien más se los va a surtir. Obviamente hay que combatirla de manera integral, pero pues estamos contra mafias globales, ¿no? Y hay que actuar de manera integral, globalmente, regionalmente, reconstruyendo la confianza. Entonces, ¿cómo crees que termina todo esto? Yo creo que la pistola arancelaria seguirá cargada sin dispararse y seguirá presionando por resultados. Muchos mexicanos erróneamente creen que la presión de Donald Trump sobre nuestro gobierno nos va a ayudar a resolver problemas. Yo creo que no, porque él va por resultados superficiales y nadie más que los propios mexicanos pueden resolver sus propios problemas. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de México, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando el posible impacto regional y global de los aranceles de Trump. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el posible impacto regional y global que tendrá la decisión del presidente Trump de imponerle aranceles del 25% a los productos de México y Canadá y de un 10% a los de China, y las posibles medidas retaliatorias de estos países a los productos de Estados Unidos. Aunque en el caso de México y Canadá Trump postergó la implementación de estos aranceles por 30 días, muchos economistas temen que de implementarse, estas medidas pueden desencadenar una guerra comercial que podría terminar hundiendo la economía mundial. ¿Qué dicen los que defienden a Trump? Tenemos con nosotros a Andrew Hale, analista de temas comerciales senior de la Fundación Heritage de Washington, un centro de estudios conservador que suele apoyar a Trump. Andrew Hale, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Wall Street Journal, el Financial Times, mucha gente que no puede ser tildada de izquierdista o anticapitalista, dice que los aranceles de Trump van a hacer aumentar la inflación en Estados Unidos y van a hacer a Estados Unidos más pobre. ¿Por qué crees tú que los aranceles son una buena idea? Bueno, el presidente está usando los aranceles como un instrumento de política exterior que va mucho más allá de la política comercial o la economía. Cuando anunció los aranceles del 25% contra Canadá y México antes de tomar posesión del cargo, dijo que era debido a la crisis migratoria y la crisis del fentanilo en la frontera. Por lo tanto, declaró una emergencia nacional en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, conocida como AIPA, y por lo tanto, declaró una emergencia nacional con respecto al fentanilo. Ha estado hablando de la crisis de fentanilo porque es una justificación legal, según la ley AIPA, para esta emergencia nacional declarada. Ahora, la pregunta es si puede usar aranceles invocando esa ley, porque cuando el Congreso le dio esa ley al presidente de Estados Unidos en 1977, no tenía la intención de que se usara como un método para implementar aranceles. Además, la palabra arancel no se menciona ni una sola vez en la ley. Y en tercer lugar, un juez tendrá que decidir esto. Obviamente, las asociaciones de la industria, así como las asociaciones comerciales y otros grupos de interés, se unirán y probablemente intentarán litigar esto. Está bien, pero Andrew, tú apoyas estos aranceles, ¿no? En primer lugar, simplemente les digo que se está haciendo esto por razones de seguridad nacional para abordar una crisis de fentanilo. Y si observas cómo los usamos recientemente contra Colombia, los amenazamos cuando se negaron a aceptar de regreso a los deportados, a los inmigrantes ilegales que vinieron a Estados Unidos. Y minutos después de amenazarlos con aranceles y otras medidas, inmediatamente aceptaron enviar el avión presidencial a recogerlos. Entonces, está amenazando con aranceles como un medio de coerción económica en áreas que van mucho más allá de la economía para lograr un objetivo en política exterior y política de seguridad. Pero, Andrew, ¿esa lógica no va a ser contraproducente? Porque México depende de Estados Unidos para más del 80% de sus exportaciones. Si Estados Unidos le pone aranceles a México que hagan colapsar a la economía mexicana, va a aumentar la pobreza en México. Y eso va a hacer aumentar la migración y el narcotráfico. O sea,
¿Va a pasar exactamente lo contrario de lo que Trump dice que quiere lograr o no? Bueno, bajo la ley AIPA hay que declarar una emergencia nacional. De nuevo, la emergencia nacional en este caso es la crisis federal en la frontera. Esto seguramente será llevado a los tribunales, pero si prospera, recuerde que en su primer mandato, el presidente Trump amenazó con un arancel del 5% contra México y nunca se implementó. El presidente de México vino a la mesa, se sentaron a negociar estos asuntos y se aumentó la seguridad fronteriza. De nuevo, ya hemos visto esto antes y México ha hecho lo correcto en el primer mandato y lo ha hecho recientemente. Si miramos también en su primer mandato, descubrió que el presidente tiene control exclusivo sobre aranceles para prácticas desleales y los utilizó como un arma. Y si miramos su reciente memorando sobre política comercial el día después de su toma de posesión, pidió una serie de estudios para investigar los países con los que deberíamos tener acuerdos de libre comercio, acuerdos de acceso de mercados y acuerdos sectoriales. Entonces, sí, está el uso de los aranceles, pero también está dispuesto a participar en discusiones sobre acceso al mercado para las exportaciones estadounidenses, por lo que de alguna manera se puede argumentar que existe cierto libre comercio por un lado, pero también está dispuesto a utilizar armas de proteccionismo por el otro. Trump no es un proteccionista religioso ni un partidario del libre comercio. Es simplemente un negociador. Pero déjame hacerte la pregunta de fondo. ¿Acaso la crisis del fentanilo no es un problema de oferta y demanda? Y mientras no se haga algo en Estados Unidos para reducir la demanda de opioides, mandar soldados a la frontera no va a servir de mucho. Porque Trump ni siquiera habla de hacer algo para reducir el consumo interno de fentanilo. Solo habla de mandar tropas a la frontera para frenar el tráfico. Bueno, obviamente también tenemos problemas de control de drogas aquí en Estados Unidos, pero todos queremos detener esa entrada de drogas. No estamos produciendo el fentanilo aquí en Estados Unidos. Viene de China y está entrando por la frontera con Canadá y México. Y por eso creo que es totalmente apropiado que declare una emergencia nacional en la frontera para abordar este problema. Es un problema real, está entrando a este país. No se produce aquí y creo que tenemos que abordar las causas fundamentales del problema. Y por supuesto, como habrán notado, también ha declarado un arancel de 10% para China. Entonces, Andrew, en general, ¿qué crees que va a pasar? ¿Estamos en riesgo de entrar en una gran depresión como la de los años 30, cuando Estados Unidos impuso aranceles a otros países y hubo represalias y se hundió el comercio mundial y, bueno, se aceleró lo que hoy conocemos como la Gran Depresión? Francamente, no creo que sea posible imponer un arancel de 20% o del 10% a todo el mundo, ni a través del Congreso ni a nivel ejecutivo. No sé si sea factible, creo que es posible, y estoy de acuerdo con usted en que la ley de aranceles Smoot-Hawley fue un desastre monumental, destinado a poner fin a la Gran Depresión y en realidad la prolongó. Así que no creo que ninguno de nosotros quiera hacerlo después de 95 años. No queremos repetir la historia. No tenemos por qué volver a cometer ese error. Pero, como dije desde el principio, el presidente Trump está utilizando esto. La excusa, por supuesto, es utilizarlos como instrumentos de política de Estado, coerción económica y sanciones en áreas que van mucho más allá de la política comercial, la política exterior y la política de seguridad. Y como dije, algunas personas cercanas a él han sugerido sanciones económicas contra otros países por todo tipo de razones que no tienen nada que ver con la economía y el comercio. Entonces, nuevamente, creo que estamos en una situación muy diferente en lo que respecta a eso. Pero no creo que vayamos a ver otra ley arancelaria como Smoot-Hawley que agravó la Gran Depresión. Andrew Hale, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre el impacto que van a tener los aranceles de Trump en las economías latinoamericanas y de todo el mundo. No te vayas, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre los aranceles aduaneros del 25% impuestos por el presidente Trump a los productos de México y Canadá y del 10% a los de China, aunque en el caso de México y Canadá Trump postergó la implementación de estas medidas por 30 días. El hecho es que pocas veces he visto un mayor consenso entre los economistas sobre un tema como en este caso. La enorme mayoría de los economistas piensan que los aranceles de Trump son un disparate, y un disparate peligroso para todo el mundo. Hasta el diario conservador The Wall Street Journal dijo en un editorial reciente que los aranceles de Trump pueden generar la guerra comercial más tonta de la historia. Cierro comillas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, otra institución que no puede ser tildada de izquierdista, ni anticapitalista, ni nada de eso, ha dicho que los aranceles de Trump le van a costar a la familia promedio de Estados Unidos unos $1.000 anuales, porque claro, los importadores le van a pasar el costo a los consumidores, y agregó que estos aranceles le harán daños significativos a los industriales, agricultores y ganaderos de Estados Unidos. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué hizo todo esto Trump? Trump dijo que hizo lo que hizo, que ordenó estos aranceles para castigar a México, Canadá y China, en el caso del fentanilo, de no estar haciendo lo suficiente para frenar la migración de indocumentados y el flujo de fentanilo a Estados Unidos. ¿Pero tiene sentido ese argumento? Porque yo me pregunto si estos aranceles no van a tener el efecto exactamente contrario, o sea, si no van a aumentar la migración y el tráfico de drogas a Estados Unidos. Por un motivo muy sencillo, porque si Trump castiga las exportaciones mexicanas, México depende del mercado de Estados Unidos para más del 80% de sus exportaciones, entonces esto va a ser un golpe demoledor para la economía mexicana. Va a aumentar el desempleo entre los mexicanos, va a aumentar la pobreza en México, y eso va a hacer aumentar la migración y el tráfico de drogas. Puede que la motivación real de Trump sea otra, que no tenga nada que ver con la migración y el fentanilo. Porque el propio Trump ha dicho varias veces, incluso en días recientes, que los aranceles son algo bueno para Estados Unidos por motivos económicos. La Casa Blanca dijo hace poco en un comunicado de prensa que los aranceles de Trump fortalecen la economía, aumentan los salarios y crean empleos en Estados Unidos. Cierro comillas. ¿Pero es cierto eso? La enorme mayoría de los economistas, de nuevo, coinciden en que el proteccionismo comercial, o sea, cerrar la economía, perjudica a los países. Porque cuando un país pone altos aranceles o prohíbe las importaciones, ¿qué pasa? Los industriales nacionales sí obtienen una ventaja, pero esa es una ventaja muy temporal. Al rato aumentan sus precios porque no tienen competencia. Y sin competencia, sin libre comercio, los consumidores están a merced de unos pocos empresarios que suelen ser amigos del gobierno de turno, y hay más aumentos de precios, más corrupción y menos innovación. Y finalmente hay otro posible efecto contraproducente de los aranceles de Trump, y es que beneficien a China, porque muchos países van a dejar de ver a Estados Unidos como un socio comercial fiable. En ese sentido, buena parte del daño ya está hecho. ¿Quién va a tomar a Estados Unidos como un aliado fiable para hacer tratados comerciales si el propio presidente que renegoció y firmó el acuerdo de libre comercio con México y Canadá en 2020 ahora amenaza aniquilarlo con aranceles unilaterales? Ojalá que los aranceles de Trump no sean más que un show, una bravuconada, un despliegue de machismo comercial para el aplauso de la tribuna, de su tribuna en Estados Unidos. Porque cuando tantos economistas coinciden en que estos aranceles son perjudiciales y que pueden tener consecuencias terribles para la economía de Estados Unidos y la economía mundial, no hay que tomar todo esto a la ligera. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los dejo con esa reflexión. Te invito a visitar mi blog en el portal andresopenheimer.com y mis redes sociales en X, Instagram, Facebook, y ahora también tengo un podcast que puedes encontrar en Spotify, Apple y varias otras plataformas. Y como siempre, no te pierdas mi libro Cómo salir del pozo, ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias, hasta la semana próxima.
Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.